Bienvenidos a este episodio de Coaspae Cast, donde exploramos ideas y experiencias que hacen crecer a las empresas y a las personas. Hoy hablaremos sobre la importancia de tener un estilo de vida cooperativista en el ámbito personal y cómo esto nos puede llevar hasta el ámbito empresarial. Para ello tenemos al licenciado Reinaldo Ventura, quien tiene más de 20 años viviendo el cooperativismo. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, gusto de estar aquí, gracias por la invitación. Para nosotros también es un gusto y poder contar con su experiencia en el ámbito cooperativo, como lo hablaba al inicio, cómo afecta a la persona y cómo también a la persona el cooperativismo lo lleva a vivirlo en otros lugares. Por ello también, y antes de iniciar a hablar de cooperativismo puro y duro, quería saber, licenciado, que con base a su experiencia con estos 20 años, me imagino también siendo asociado de diferentes cooperativas a nivel nacional, ¿qué es el cooperativismo? ¿De dónde viene? Y, muy personal, ¿cómo lo conoció usted? Bueno, primeramente hay que admitir que nosotros los salvadoreños hemos sido educados para usar la banca tradicional. La cultura nuestra está basada en principios y valores que nuestros padres nos han enseñado porque no hay una educación formal en el país, y es a través de los ejemplos que vemos con nuestros familiares que siempre venimos optando por usar la banca tradicional. Por ende, los primeros años de mi vida, ese fue la metodología que yo usé cuando se refiere al ahorro y al uso de fondos. No fue hasta que después de haber terminado mi bachillerato, un familiar mío, yo lo miraba siempre vestido de verde y a mí me confundía porque no es un uniforme tradicional. Correcto. Después de muchos años, a pesar que éramos primos, nunca tuve la iniciativa de preguntarle ¿y dónde trabajas? Él es unos años mayor que mí, no muchos, él se graduó primero de bachiller, pero un día en una reunión le pregunto, mira, ¿y ustedes qué hacen ahí? Para que vean el grado de desconocimiento que tiene el pueblo salvadoreño sobre lo que es una cooperativa. Yo no sabía que era una cooperativa. Y la primera impresión que yo tenía cuando el nombre cooperativa me lo mencionó fue, eso no es para mí. Porque como no existe la cultura y la educación cooperativista en ningún ámbito, uno desconoce qué es. Y me dijo el nombre, venite conmigo, yo te voy a presentar una, te voy a llevar a una con la que yo trabajo, porque él para este entonces ya era supervisor. Okay. Y entonces visitaba varias cooperativas para ayudarles en los análisis financieros, en las proyecciones anuales. Y le digo yo, todo eso hacen ya aquí. A mí me sorprendió, ¿verdad? Sí. El nivel de avanzado que ya se encontraba el cooperativismo, pero que la mayoría de nosotros, como personas que hemos sido educados con otra cultura, desconocemos. Sí, me dijo, venite, yo te voy a llevar. Y así es como conocí por primera vez una cooperativa de ahorro y crédito. ¿Cómo en qué año fue eso, licenciado? Estamos hablando allá como por el 2000, ¿qué sé? 2006, 2007. Okay. Y bueno, él me dijo, me sorprendieron varias cosas que han cambiado con el tiempo, porque en ese momento él tuvo que ser como mi padrino, okay, porque aunque ya las cooperativas empezaban en la transición de ser de vínculo abierto, ese es un punto importantísimo, sí, porque la mayoría y todavía algunas siguen siendo de vínculo cerrado. Eso quiere decir que no cualquier persona puede ingresar a menos que sea invitada por otro cooperativista. Okay. Lo cual en ese momento lo vi mal, pero después entendí por qué esas cooperativas de vínculo cerrado, aunque son pequeñas en tamaño, son mejores administradas o se administran mejor.
porque todos los asociados, todos los miembros de la organización están pendientes. Cuando se de vínculo abierto, como ya hay muchísimas, yo diría, la mayoría de hoy en día son de vínculo abierto, hay varias deficiencias de que aquellas personas que se asocian en la cooperativa la confunden con con la banca tradicional, donde hemos sido enseñados a ser usuarios. Sí, Y por ende ocuparlo. depositamos nuestro dinero, nos vamos para nuestra casa y a nosotros no nos interesa la parte interna o la gobernabilidad interna de los bancos. Simplemente sabemos que vamos a llegar un día, vamos a retirar o vamos a depositar o vamos a hacer uso de cualquiera de los otros servicios, vamos a ir a pagar un recibo de agua y luz, y hasta eso las personas que se asocian a una cooperativa desconocen que pueden pagar un recibo de agua y luz en la cooperativa. Sí. Entonces hay unas grandes, diría yo, en la parte de la educación financiera o en la educación cooperativista, no divulgamos de la manera en que lo hace la banca tradicional, sí, los servicios que prestamos. Y a veces siento yo que hasta que como que queremos que los asociados no se den cuenta. Bueno, esa ha sido mi impresión. Si otras personas tienen una impresión distinta, pues qué bueno. Pero desde mi punto de vista, inclusive a la primera cooperativa que me asocié, yo presioné mucho porque se vendieran los servicios de recarga de teléfonos celulares, porque en aquel entonces no era si no tenía saldo. Sí, porque en aquellos tiempos todo el mundo tenía que comprar saldo, ¿verdad? Sí. Su tarjeta de saldo. Y así fue como me di cuenta que nosotros como asociados hacemos al cooperativismo, porque el modelo económico existe, pero también lo desconocemos. Existe una ley que se ha creado con el propósito de incentivar el cooperativismo en el país y tampoco la conocemos, tampoco la divulgamos. Entonces es bien difícil, es como nadar contracorriente. En ese momento me di cuenta, por un lado, lo bonito que es el cooperativismo, pero por el otro lado me di cuenta de la falta de trabajo que existe dentro del cooperativismo para posicionarlo en una manera que el ciudadano salvadoreño pueda comprender las ventajas que le ofrece el cooperativismo. ¿En relación a la banca tradicional o en sí el cooperativismo, sin tomar en cuenta la banca? En relación a la banca tradicional, porque realmente nosotros en el cooperativismo somos la única competencia que la banca tiene. Sí. Y desde ese punto de vista, al menos en mi experiencia propia, yo sí he hecho uso de las ventajas que tiene la cooperativa y les puedo asegurar que si yo hubiera usado la misma metodología con la banca tradicional, el rendimiento y mi esfuerzo personal nunca hubiera alcanzado los niveles que ha alcanzado, si no fuera por las ventajas que ofrece el cooperativismo a sus asociados. Licenciado, aparte de la importancia del cooperativismo, que ya vamos a ahondarlo un poco más en otros puntos, para usted, en términos muy personales, ¿cómo definiría entonces al cooperativismo? Sería, dadas las circunstancias, con una buena educación financiera cooperativista, es un modelo que fue creado y diseñado para fortalecer
un grupo de personas, o no un grupo de personas, es un grupo de personas el que decide hacer una cooperativa, pero es la oportunidad que ofrece a la ciudadanía en general de cualquier país para fortalecer su economía, para fortalecer, para multiplicar de una manera que sigo insistiendo con la banca tradicional porque para mí es la competencia real de una cooperativa. Sí. Pero es dentro de la banca tradicional sí existen productos y servicios que son de beneficio. Obviamente ellos se han posicionado muy bien, Claro. pero sabiendo explotar el cooperativismo a su máxima expresión, muchas personas hubieran podido multiplicar por lo menos 2 o 3 veces sus capitales en el cooperativismo, y que en la banca tradicional no se puede. Licenciado, bueno, entendiendo que el cooperativismo es una forma de ayudarnos mutuamente, ¿verdad? En ese entendido, usted pudiera comentarnos un poco acerca de los valores cooperativos, cuáles son. Pareciera que como filosofía cooperativista, pues algo tiene que ser la dirección, ¿verdad? O el deber ser. Entonces, si nos pudiera comentar un poco cuáles son estos valores, cómo podríamos hacer un mix entre estos valores personales que cada persona tiene, pues valores universales, pero también anexarlos a nuestro estilo de vida, los valores cooperativos. Bueno, hay que entender que en este mundo nada se puede lograr sin la colaboración de otros. Siempre vamos a necesitar la colaboración de otros para poder lograr un objetivo cualquiera que fuera. En mi caso personal, pues yo crecí en un ambiente de negocios y siempre se me inculcó la cultura del trabajo, el estudio y el ahorro. Esto me ayudó a creer que si yo estoy bien, los que están a mi alrededor también. Y aquí se empieza el vínculo micro con efecto macro. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, el que está a la par mía está bien, todos estamos bien y causamos un efecto macro en la economía del país. Sí. De alguna manera no se enseña. Pareciera que son términos muy difíciles de explicar, o a veces y muchas veces dentro de la organización la gran mayoría de personas que trabajan para una cooperativa tampoco los comprenden. Y si estas personas dentro de las cooperativas no lo comprenden, es bien difícil que lo transmitan. Sí. ¿Por qué? Porque ellos también fueron educados para ser usuarios de la banca. Y yo me puedo con cierta certeza asegurarles que la gran mayoría, no digo todos, y especialmente como se dice en el lenguaje común salvadoreño, no los cooperativistas de hueso duro, pero aparte de ellos, la gran mayoría de personas, incluyéndome, siempre necesitamos de la banca y contamos con la banca antes de contar con la cooperativa. Sí, pero podría ser esto, licenciado, una cuestión, como usted bien le decía, generacional. La generación, mis padres me van inculcando el ahorro, más no a nivel cooperativo, no en una cooperativa, sino que viene siendo siempre algo a nivel de la banca, ¿verdad? Podría ser una cuestión cultural, pues es una cultura que tenemos aquí en el país, en el que la banca, el banco tal, pues es el más confiable a pesar de muchísimas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Es correcto. La cultura influye mucho. Lo que sucede es que como esto se va trasladando de generación en generación, nosotros le enseñamos a nuestros hijos no que ahorren en una cooperativa, les enseñamos que ahorren en la banca. Sí. Entonces, si nosotros dentro del cooperativismo, y como lo dijo, a excepción de aquellos que son hueso duro,
como se dice tradicionalmente, la gran mayoría de nosotros le enseñamos a nuestros hijos a usar la banca. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros a usar la banca? Entonces, romper ese esquema cultural es un reto muy difícil que tiene el cooperativismo en general en el país, porque es de conocimiento, y ahora que Google es famoso, de que cualquiera que vea el cooperativismo en otros países como en Europa, es más fuerte que la banca. Sí. No es el caso de nosotros porque nuestra cultura es distinta. A nosotros no nos enseñan eso. Incluso en algunos países de Latinoamérica hay cooperativas que están muy por encima de la banca tradicional, y la cultura precisamente que hablábamos hace un momento es cooperativista. Sí. Licenciado, y tomando este punto también, y con base a su experiencia, quisiera que nos pudiera marcar un punto de límite, inicio y de cómo va progresando también. Con 20 años, ¿ha cambiado el cooperativismo en El Salvador? Sí, ha cambiado. No lo suficiente, porque si ustedes se van a dar cuenta, yo crecí en un ambiente bastante competitivo. Y para mí, lograr una meta no es lograr el objetivo, porque el objetivo es una serie de metas. Sí. Y entonces, si el objetivo es posicionar el cooperativismo en la cultura salvadoreña y poder lograr que no sustituya la banca, pero por lo menos que el ciudadano salvadoreño borre esos enigmas que tiene, por un lado, y por otro lado, el desconocimiento de muchos que es una cooperativa de ahorro y crédito y cuáles son sus beneficios y oportunidades. Falta mucho camino por recorrer. La gran diferencia entre la filosofía de una institución cooperativista y una que no es cooperativista, básicamente está basada en su acta de constitución, donde queda establecido en sus estatutos su forma de gobernabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que en una se practica la metodología establecida en el Código de Comercio de Accionistas, donde es regularmente una persona la que toma las decisiones como socio mayoritario. Y en la otra queda establecido en sus estatutos la igualdad de una persona, un voto, y desaparece la figura de socio mayoritario. ¿Qué significa esto? Que nosotros como cooperativa no somos bancos, la banca tiene socios mayoritarios y ellos integran la junta directiva. Obviamente ellos no quieren perder, Claro. ¿no? Y en la cooperativa, por eso hablaba de la dirigencia, y en la cooperativa no son los socios mayoritarios porque no existen. Los que al final forman la junta directiva que nosotros conocemos como consejo de administración. Ahí empieza ya la terminología a variar. Ya empieza. Entonces, una supervisión bancaria, a mí me encantan los índices de riesgo financiero que la superintendencia obliga a la banca a cumplir, y creo que las cooperativas de forma voluntaria deberían, todas, sin excepción, de aplicar los índices de riesgo financiero, los índices de alerta temprana en sus cooperativas, pero eso se necesita que la dirigencia, que esté integrada por socios, tengan también un poco esa visión y conocimiento también. Y conocimiento, y que permitan la rigidez financiera a que está sometida la banca. Pero nosotros, como nos gobernamos de una manera distinta, que nos apliquen la regulación bancaria a nuestra gobernabilidad, pone un peso innecesario. Porque si solo con que nos apliquen la parte financiera de la banca, le harían a todas las cooperativas el favor más grande que ni ellas se imaginan. ¿Por qué? Porque ese es una de las cosas que el ciudadano salvadoreño no comprende del cooperativismo. Al comprenderlo, él se daría cuenta que sí
bien es cierto, no estamos regulados por la superintendencia del sistema bancario, pero sí estamos regulados bajo otras metodologías que le permiten al sistema económico cooperativista, el cual está establecido en la ley, cómo funciona, Sí. Le permite ayudarle a aquellos que la banca tradicional no les sirve. Por eso, en el interior del país, las cooperativas tienden a tener mejor apogeo que la banca, pero en el Gran San Salvador, incluyendo donde está concentrada la gran población del país, es bien difícil llegar Sí. a tanta gente, porque fuera de San Salvador, en el interior del país, en los departamentos es donde el cooperativismo tiene su mayor afluencia. Y es porque cada persona, y ahí sí vamos a hablar de otra cultura que en el Gran San Salvador no poseemos, es de boca a boca que la persona también ve los beneficios que esa cooperativa le brinda a sus localidades, con fiestas, con apoyo, porque eso es el cooperativismo. El cooperativismo debe de transmitirse más allá de las paredes del edificio de la cooperativa. Y lo financiero, ¿verdad? Y lo que siempre es importante, sí. Pues, pero también, por eso me quería meter ahí un poco, que esta filosofía cooperativista va arraigada con un apoyo social, por así decirlo, o un enfoque social. Entonces, y por eso quería ahondar en la siguiente pregunta, y ya que mencioné un poco esta concepto, bueno, esta regulación que el sistema cooperativo está teniendo conforme a la superintendencia, ¿perdería, cree usted, que este enfoque social que las cooperativas tienen lo estaría perdiendo con esta nueva modalidad que se está implementando, con estas regulaciones? Sí, no creo que se perdería al 100%, pero el grado de dificultad sería aún mayor, porque el cooperativismo ahora tendría dos regulaciones. La que ya existe para las cooperativas, porque el hecho de que no estemos supervisados no significa que no estamos regulados. Claro, siempre hay un ente. Pero lamentablemente, la información se difunde, es que solo la banca está regulada. La banca está supervisada y nosotros estamos regulados. Eso quiere decir que cada cooperativa básicamente tiene la soberanía, pero también la obligación de autorregularse y de autogobernarse. Sin embargo, existen parámetros establecidos bajo la ley, su reglamento, de que nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Claro. Entonces, ¿qué nos falta en el cooperativismo? Pues ya tenemos la autogobernabilidad, nos falta la autorregulación. Cuando en la dirigencia, y hay muchas cooperativas que su dirigencia ha tomado a bien la autorregulación, la cooperativa empieza a aplicar índices de riesgo financiero a sus estados financieros. De esa manera empieza a corregir aquellas deficiencias económicas que por la banca estar supervisada no se dan. ¿Por qué la superintendencia regula la banca entonces de esa manera? Porque como el poder está concentrado en unos cuantos, claro, que son los socios mayoritarios, la superintendencia se ve obligada a proteger el dinero de los ahorrantes y obliga a estos socios mayoritarios que al final se llevan las utilidades que la banca produce. Sí. Ese es otro beneficio del cooperativismo. Los accionistas, si le queremos llamar así, que nosotros usamos una terminología distinta, asociados, Sí. El beneficio se debe de quedar en el país. En el caso de aquellas instituciones bancarias, ¿verdad?, que sus accionistas
el 99% de la banca salvadoreña, su capital es extranjero. Por lo tanto, las utilidades que ellos producen se van para afuera en la calidad de divisas. Por lo tanto, el salvadoreño no recibe esos beneficios. No como el cooperativismo. No como en el cooperativismo, donde el 100% de las utilidades se quedan en el país. Y esa es otra gran ventaja, que si el salvadoreño la conociera, o al menos se le divulgara, se diera cuenta que el cooperativismo es la única entidad financiera en el país que ofrece beneficios a su población. Es importante, en ese sentido es importante entonces, bueno, ya lo hablamos un poco, el tema de divulgar bien el modelo y también romper un poco este paradigma que usted mencionaba de la banca tradicional, que pues que solo en la banca podemos ahorrar, solo en la banca podemos pagar recibos de luz, de agua, o que solo la banca tiene X beneficio. Y podría ser, licenciado, que sea esto que hablábamos al inicio un poco, de que el rubro como tal, como no está tan posicionado como se prefiere la banca. Vale la pena mencionar en este momento que la banca también ha tenido momentos fallidos. Claro. O sea, esto no es cosa del cooperativismo. Entonces tampoco podemos decir que la banca ha superado sus fallas. Es del conocimiento de todos nosotros cuántos bancos en el país han fracasado. Sí. O sea que esto es esto es la norma. No se está exento, ¿verdad? Nadie está exento de nada. Que ahora ha aprendido mucho y se ha posicionado junto con las obligaciones que el gobierno le exige, estamos de acuerdo. Pero eso no significa que nosotros como cooperativas no podamos hacer lo mismo. Hoy pasó algo que es de desagrado y se puede vivir un mal momento, pero eso no significa que no nos vamos a superar. Eso no significa que no vamos a superar ese momento. Sí lo vamos a superar. Al menos yo conozco cooperativas que tienen más de 60, 70, 80 años de existir, que en algún momento pasaron momentos muy, pero muy, muy difíciles y que aprendieron de sus experiencias no muy buenas, corrigieron y ahora son cooperativas muy fortalecidas, lo cual desde mi punto de vista personal, yo por lo menos les admiro, les respeto y los felicito por haber superado esas caídas y haberlas superado y ahora estar posicionados de una manera envidiable para inclusive la misma banca. Licenciado, entonces, primeramente me lleva a mí a mejorar, a corregir, mencionaba usted la palabra, a corregir acciones que en su momento pues no se tomaron o se hicieron de una forma, al final uno no sabe cómo actuar ante las situaciones. Entonces me lleva primero a corregir y también a tener esa filosofía de mejora continua, de prepararme, bueno, como usted ya lo mencionó un poco, pues si no conozco un tema, pues yo me preparo en ese tema y lo comparto también, ¿verdad? Para que también en otras instituciones no les pase o se pueda controlar más, ¿verdad? Pero entonces ahí también, y quiero andar ya casi para ir finalizando, a las personas que nos escuchan, ¿qué recomendaciones usted les pudiera dar para que en su día a día, lo primero que si no conocen el modelo, pues que lo googleen, ¿verdad? Ya que está Google por ahí, que busquen acerca de los valores y principios. ¿Qué recomendaciones le pudiera dar usted a estas personas para poder hacer del cooperativismo un estilo de vida, una forma de vivir, desde lo micro a lo macro, como lo decíamos, a nivel personal y a nivel empresarial dentro de cualquier institución que yo me desempeñe? Yo me enfocaría en la cultura del ahorro y la educación financiera. Si el cooperativismo estableciera un plan de trabajo continuo con su membresía, fortalecería tanto al individuo como a la institución. Esto, con un buen programa y ejecución,
es capaz de enriquecer la economía de una persona, su familia y su entorno. Las cooperativas, creo, pueden contribuir mucho en este aspecto. Y hay que ser honestos. La banca tradicional ha hecho un muy buen trabajo en esa área, ya que maneja por lo menos el 90% de los ahorros de todos los salvadoreños. Y las cooperativas tienen un reto muy grande todavía con el cooperativismo y sus integrantes. Licenciado, ¿algún mensaje que le quisiera compartir usted a las nuevas generaciones sobre el cooperativismo? ¿Cuál sería? Bueno, como los pioneros de Rochdale, que fueron los primeros cooperativistas que se conocen en el mundo, allá en Inglaterra en 1844, ellos se impusieron a los acontecimientos de sus tiempos para dar inicio a un modelo económico que hoy se conoce como cooperativismo. La importancia de la contribución del individuo como parte micro de la sociedad que fortalece las instituciones como parte macro. La importancia de los principios cooperativos y la educación como cultura en el ahorro y las finanzas en las cooperativas. Muchas gracias. Licenciado, de verdad, gracias a todas las personas también que nos van a escuchar, que van a poder ver este podcast. Le agradecemos su participación. Es un tema creo que bastante largo, creo que se pudiera hablar muchísimo más, lo hemos delimitado bastante, pero le agradecemos su participación, su presencia, poder venir este día para compartir un poco sobre el cooperativismo, qué es, cómo vivirlo, los retos que presenta el cooperativismo en El Salvador y también la importancia que ese tiene en un estilo de vida de la persona y cómo puede afectar también a su entorno. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, licenciado. Muchas gracias. Para cerrar mi participación, me gustaría primero agradecerle al cooperativismo en general todo lo que me ha dado, porque me ha dado mucho. Yo no puedo ser una persona incongruente y no percatarme que los últimos 20 años de vida, mi crecimiento personal, social y económico, no se lo debo a nadie más que a toda la educación y participación que el cooperativismo me ha permitido conocer y capacitarme al respecto. También me encantaría despedirme con una estrofa del himno cooperativista que muchos desconocíamos y muchos no conocemos que existe, que dice: marchamos todos unidos. La importancia del individuo en una sociedad determina el tipo de beneficios que los individuos reciben. Si el individuo aplica todos los principios adecuadamente a los momentos que se viven, los resultados pueden sorprendernos a todos. Los ganadores de los premios Nobel de Economía son individuos que después de aplicar todos sus conocimientos y experiencia a través de su larga vida logran descubrir metodologías que ayudan a la sociedad a través de los individuos que las integran. Les doy un ejemplo, tal vez ustedes no lo conozcan, pero como acabamos de hablar de googlear, busque a Mohamed Yunus. Él ganó un premio por su labor pionera en el ámbito de las microfinanzas, que la banca tradicional descarta. Y somos solo las cooperativas las únicas que socialmente contribuimos a este rubro que necesita tanta ayuda. Pero fue él que dijo: hay que olvidar la pobreza, especialmente en Bangladesh, mediante la concesión de pequeños préstamos a pobres. Él logró levantar, establecer y crear una cooperativa en Bangladesh muy fuerte. Sí es posible, y solo a través del cooperativismo, poder ayudar a la población más necesitada del país. Muchísimas gracias, licenciado. De verdad, nuevamente, gracias por estar aquí, y a todos ustedes que nos ven a través de, o nos escuchan en las plataformas digitales, esperen el siguiente podcast porque traemos muchísimo más. Muchas gracias. Gracias a usted.